Vamos a hacer un resumen ahora ya de la unidad, la macroeconomía clásica y teoría del dinero, ¿no? En esta unidad vamos a ver en primer lugar, vamos a determinar el concepto básico de lo que es el dinero, ¿no? Las funciones del dinero, las características del dinero, ¿no? Vamos a ver, básicamente sabemos que el dinero es un medio de cambio, ¿no? Un medio de cambio donde podemos adquirir los bienes y servicios que necesitamos. Eso se hace a través del dinero, porque el dinero es un medio de cambio que se acepta en todo el mundo, es aceptado en todos lados, ¿no es cierto? El dinero también sirve para darle valor a las cosas, para darle un valor económico, sirve también, es una herramienta muy importante, ¿no? El dinero es contrario a lo que es el concepto del trueque, ¿no es cierto? El trueque simplemente es un intercambio de bienes. Yo, por ejemplo, en la antigüedad había mucho, hoy día en el mundo solo en comunidades rurales muy alejadas todavía se utiliza el trueque, muy poco sí. Y le digo que conozco muchas comunidades alejadas en el departamento, por ejemplo, de Santa Cruz, y incluso en esas alejadas rurales, poco el trueque se utiliza, mayormente es el dinero. Entonces el trueque quiere decir que yo, por ejemplo, necesito arroz, pero tengo de sobra fideo, voy y le entrego mi fideo sobrante, y el que tiene arroz sobrante me da su arroz y hacemos el intercambio, ¿no? Entonces ese es el trueque, ¿no? Dentro de las características del dinero también vamos a ver el dinero se subdivide en tres elementos: las monedas metálicas, el billete o papel moneda y los llamados cheques, depósitos en cuenta corriente también. El cuasi dinero, que es el dinero que tenemos no lo tenemos en efectivo, pero lo tenemos en papel. Por ejemplo, un depósito a plazo fijo que tenemos en un banco, un dinero ahorrado en una entidad financiera, es un cuasi dinero, ¿no? Por ejemplo, las cajas de ahorro, las tarjetas de débito, esas que nos dan las entidades financieras, con las que podemos ir a los cajeros electrónicos a retirar nuestro dinero de nuestra cuenta, es un claro elemento del llamado cuasi dinero, ¿no? Entonces todos esos elementos lo vamos a ver en la primera parte de lo que es el dinero. Después vamos a ver los diferentes motivos por los que se demanda dinero en la economía. Son tres motivos fundamentales: el motivo transacción, que es el más importante, el precaución y el especulación. El transacción está relacionado directamente a los gastos, ese dinero que necesitan las familias para subsistir, ¿no? Para cubrir sus gastos, las necesidades básicas, alimentación, servicios básicos, transporte, vestimenta, ¿no? Entonces, sí o sí, ese dinero tiene que estar en la economía, tiene que estar. Entonces, ese se llama el motivo transacción. Después viene el motivo precaución, que es el dinero ya cuando las familias empiezan a ahorrar dinero, empiezan a tener ya un dinero excedente. Entonces ese dinero lo pueden destinar, como dice la misma palabra precaución, para prevenir posibles eventualidades, posibles problemas en el futuro, ¿no? Por ejemplo, puede una familia guardar dinero, ahorrar dinero para temas de salud. Imagínense ahora con la pandemia, con el COVID-19, pero también ese dinero puede ser ahorrado para un viaje en el futuro, para estudios también, algún estudio, algún curso que se vaya a hacer. Generalmente las familias utilizan esos recursos para esos ítems, ¿no? Por eso se llama el motivo precaución. Obviamente ya una persona que ahorra ya se sobreentiende que ya ha cubierto todas sus necesidades básicas, ¿no? Es ilógico pensar en una familia que ahorre y no tenga que comer, ¿no? Entonces eso no existe, ¿no? Y el último motivo por la cual las familias demandan dinero se llama la especulación. Igual ya las familias tienen
dinero ya para ahorrar, y la especulación tiene que ver con la inversión. Ya yo puedo tener dinero ahorrado, pero ya para invertir, ¿no? Eso difiere con la precaución, que es para prevenir posibles eventualidades, posibles problemas. Acá guardo dinero para invertir. Puedo invertir comprándome una casa, por ejemplo, un terreno, emprender un negocio. Entonces, ¿por qué se llama especulación? Porque cuando yo tengo el dinero, especulo con el dinero. ¿Cómo? Digamos, quiero comprar una casa. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a comprar la casa cuando el precio está alto o está bajo? Voy a comprar la casa cuando el precio generalmente esté bajo, ¿no es cierto? Porque como es el criterio de inversión, estoy pensando, no toda la vida voy a vivir en esa casa, en algún momento la voy a vender y en un futuro inmediato esa casa va a valer más, entonces voy a tener una ganancia ahí. Esa es la inversión, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la casa. Y ahí voy y veo, ¿no? Por eso se llama especulación, porque especulo, voy y veo la mejor opción. Si soy un buen inversor, no voy a ver una sola opción de casa, voy a ver 2, 3, 4, 5, 10 inclusive opciones, ¿no? Y ver la mejor, la que más me convenga, la que tenga las mejores características de ubicación, de espacio y sobre todo precio, ¿no? Entonces ese viene a ser el motivo especulación. Eso lo van a poder ver también en las diapositivas de apoyo que están en la unidad, ¿no? Y todas las dudas y consultas, obviamente, ya hemos visto anteriormente, ya les he manifestado en las videoconferencias que vamos a tener contestando las preguntas, las dudas que tengan de las unidades. También vamos a ver en esta unidad la creación del dinero, el dinero primario, el dinero secundario. El dinero primario es el que crea prácticamente la institución emisora de la moneda nacional, que es el Banco Central. En el caso de Bolivia, el Banco Central de Bolivia es el único ente autorizado para imprimir billetes y monedas y hacer circular las monedas metálicas. ¿Qué es lo que hace el Banco Central de Bolivia? Generalmente este proceso lo hace a través de licitaciones con empresas que generalmente se adjudican extranjeras por el tema de la tecnología, ¿no? Entonces, porque los billetes, el papel moneda, los llamados billetes o papel moneda, tienen que tener una excelente calidad porque hay que combatir ese delito, ¿no? Que se llama la falsificación. Y las monedas metálicas también son impresas por el Banco Central a través de empresas extranjeras que normalmente se adjudican estos procesos, y el Banco Central hace circular el dinero de acorde a criterio específico de la política económica, que lo vamos a ver enseguida, ¿no? Entonces, así se hace la creación del dinero. Dinero primario es el que hace circular el Banco Central, lo hace circular puede con el dinero primario otorgar préstamos a entidades públicas, a entidades, al mismo gobierno nacional a través de sus diferentes dependencias. Las empresas del Estado, por ejemplo, pueden acceder a créditos del Banco Central. ¿Cómo lo tienen que hacer? Según la normativa en nuestro país, a través de proyectos productivos. No, yo, por ejemplo, soy presidente de Yacimiento Petrolíferos Fiscales Bolivianos, YPFB, una empresa del Estado, la más grande, y voy y me quiero prestar dinero del Banco Central de Bolivia y digo, ¿es para pagar deudas atrasadas, sueldo y salario? No, no se puede. Tengo que presentar un proyecto que tiene que ser aprobado en el Congreso Nacional, en la Asamblea Plurinacional, que ahora se llama Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, Cámara Baja y Cámara Alta. Tienen que ser aprobados esos proyectos productivos donde yo tengo que demostrar que ese dinero que me estoy prestando es para emprender ciertas actividades que a la larga van a captar recursos a favor del Estado. Y obviamente voy a poder pagar el crédito. Como todo crédito se paga capital más interés, y voy a poder dejar utilidades al Estado. Bajo ese concepto es que las empresas estatales pueden prestarse, por ejemplo, dinero del Banco Central. No pueden decirle es para pagar sueldos y salarios o deudas atrasadas, eso no.
criterios de producción. Ahora, están muy cuestionadas muchas empresas estatales que este gobierno en los anteriores 14 años y creó, están muy cuestionadas porque no están dando las utilidades, y ahí viene la reflexión por qué se ha dado. Ahí es responsabilidad del Congreso Nacional, ¿no? A veces un parlamentario no tiene que ser un levantamanos solamente, también tiene que ser una persona muy responsable, porque tiene que ser un celoso cuidador de los recursos del Estado. Entonces, muchas veces esos proyectos tienen que ser minuciosamente revisados por técnicos expertos, ser debatidos para ver si de verdad tienen viabilidad, tienen la llamada factibilidad. Entonces, por eso es que muchos créditos a las empresas estatales, vemos empresas estatales que lamentablemente no han dado los frutos esperados, son prácticamente deficitarias, pero esa es responsabilidad del gobierno y sobre todo de los asambleístas, porque esos créditos se aprueban ahí en el Parlamento Nacional, ¿no? Entonces, todos esos elementos se pueden ver en la creación del dinero primario, y también ese dinero primario el Banco Central lo puede utilizar en cubrir su presupuesto. Aproximadamente son 500 millones de bolivianos el presupuesto anual del Banco Central de Bolivia. Yo tuve el privilegio de trabajar casi 5 años ahí en esa gran institución, y ese es el presupuesto. Una institución como otra también tiene que pagar sueldos y salarios, papelería, viáticos, viajes de capacitación, etc. Para eso son esos 500 millones de bolivianos que forman parte de su presupuesto, ¿no? También tenemos la creación del dinero secundario, que es el dinero que ya hacen circular las entidades financieras en el mercado, ¿no? Ese dinero se hace circular. Las entidades financieras tienen dos funciones fundamentales. El primero es llamado captación de los recursos. Una entidad financiera se crea y tiene que captar recursos, es decir, captar ahorristas, ¿no? Para tener un capital mucho más grande. Una entidad financiera que tiene un capital más grande, más abultado, es una entidad financiera sólida, más fuerte, ¿no? Y la segunda función que realizan las entidades financieras se llama la colocación. Esos recursos que capto empiezo a prestar. Puedo prestar a empresas, a las familias, a las personas. Entonces, esa captación es lo que en realidad le da sentido, le financia, de eso viven los bancos, las entidades financieras, de la labor de la captación, de la colocación, perdón, ¿no? Porque los créditos tienen que ser pagados con una tasa de interés, la llamada tasa de interés pasiva. El banco tiene yo me presto dinero de un banco y tengo que pagarle al banco la tasa de interés, la tasa de interés activa, perdón. Y si yo, en la labor de la colocación, yo voy y deposito mi dinero a un banco, a una entidad financiera, el banco tiene que pagarme una tasa de interés. Entonces esa tasa de interés se llama la tasa de interés pasiva. ¿Dónde está la ganancia del banco? Entonces, en la colocación, porque la tasa de interés activa, la que nos cobra por los préstamos, es superior a la tasa de interés pasiva. Entonces ahí está la ganancia, las utilidades del banco, ¿no? Un banco es como cualquier otra empresa privada, comercial, tiene que tener utilidades porque tiene que pagar, tiene empleados, tiene que pagar impuestos, tiene que pagar muebles y enseres, etcétera, ¿no? Servicios básicos, etcétera, ¿no? Como cualquier otra empresa común y corriente, ¿no? Entonces, eso es lo que hace el dinero secundario, lo hace circular los bancos comerciales. Después vamos a empezar a ver ya el elemento principal de esta unidad. ¿Cuál es el elemento principal de esta unidad? Se llama la regulación de la oferta de dinero. El dinero circulante en la economía tiene que regularlo el Banco Central. El Banco Central, como ente emisor, no puede imprimir billetes y monedas y entregarlos a las familias, al público de manera irresponsable. Como se dice vulgarmente, a diestra y siniestra, no puede hacerlo. No puede hacerlo. Tiene que hacerlo bajo criterios de la política económica. Entonces ahí
el Banco Central regula la oferta monetaria. La oferta monetaria es la cantidad total del dinero en la economía circulante. Lo compone las reservas internacionales netas. Las reservas internacionales netas, que son todo el ahorro, el patrimonio que tiene el Estado, lo administra, lo controla el Banco Central. Las reservas internacionales netas, que están constituidas de dinero, sobre todo, bueno, no hay moneda nacional en las reservas internacionales netas, son las divisas extranjeras, sobre todo el dólar norteamericano, y en porcentajes minoritarios otras monedas fuertes en el mundo, como es el euro. Tenemos reservas internacionales netas bolivianas en euro, también tenemos en el yen japonés y en el dólar australiano. Un tiempo también tuvimos con libras esterlinas del Reino Unido, pero actualmente son en esas 4 monedas. La mayor parte obviamente están en dólar norteamericano. También las reservas internacionales netas no solamente lo constituyen dinero, sino también el mineral del oro, ¿no? Hay barras de oro que existen en las bóvedas del Banco Central de Bolivia y en otros bancos extranjeros. Es más, los recursos, el dinero en efectivo mayormente está en bancos del extranjero, porque son los que pagan una mayor tasa de interés, perdón, para el Banco Central, ¿no es cierto? Entonces, porque como es ahorro, el ahorro de todos los bolivianos, el patrimonio, el mismo criterio tiene que manejar el Banco Central. ¿Usted por qué deposita dinero en una entidad financiera? Por un ahorro, ¿no es cierto? Porque espera de que su dinero gane utilidades, gane un ingreso adicional, ¿no es cierto? Ese es el criterio. Lo mismo tiene que hacer el Banco Central. Y también las reservas internacionales netas están constituidas por documentos comerciales que tienen valor económico, que lo vamos a ver enseguida. Entonces, ese es el componente. Reservas internacionales netas, escuche bien, más el dinero circulante en la economía, ese dinero que circula en general en la economía, ese dinero que usted tiene en su bolsillo, en su billetera, que circula en el mercado, en todo el mercado. Y el tercer elemento es el dinero que está en custodia de las entidades financieras, en las bóvedas de los bancos, de las entidades financieras. Esos son los 3 elementos de la oferta monetaria. También existe la base monetaria, no hay que confundirse. La base monetaria igual es el dinero que circula en la economía, pero no está incluido las reservas internacionales netas. Es más, la base monetaria está dentro de la oferta monetaria, porque la base monetaria igual lo constituye el dinero circulante que circula en el país, en el mercado, que lo hacen circular la familia, las mismas empresas, y también está constituida por el dinero que tienen en custodia en sus bóvedas las entidades financieras. Solamente esos 2 elementos. La oferta monetaria tiene el otro elemento, que son las reservas internacionales netas. Por eso se dice que la base monetaria está incluida de la oferta monetaria. La oferta monetaria es más grande, si se pueden dar cuenta. Es mucho más grande, ¿no? Es la cantidad ya total del dinero, ¿no? Porque está incluida las reservas internacionales netas. Pero ¿por qué el Banco Central tiene que regular la oferta de dinero? ¿Por qué no puede hacerlo circular libremente? Vamos a explicarlo por qué. Por un tema de política monetaria. ¿Cómo regula la oferta monetaria el Banco Central? A través de 4 acciones importantes, 4 elementos importantes. En primer lugar tenemos las operaciones de mercado abierto. Las operaciones de mercado abierto, las variaciones del encaje legal, el redescuento de documentos y las ventanillas de descuento. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir eso? Las operaciones de mercado abierto son documentos comerciales. Son documentos comerciales que tienen un valor económico, al igual que el redescuento de documentos. Varía las operaciones
de mercado abierto son básicamente letras del Tesoro, son documentos que están disponibles en la Bolsa Boliviana de Valores, en caso específico de este país. Generalmente están en las bolsas de valores de los países, ¿no? De los demás países, en caso de Bolivia, en la Bolsa Boliviana de Valores. Y estos documentos comerciales tienen un valor económico. El Banco Central los puede comprar o vender, porque tiene en las reservas internacionales netas, tiene documentos que son considerados como operaciones de mercado abierto, los tiene bajo custodia. Y esos documentos puede comprar o vender. ¿Cuándo va a comprar? El Banco Central los va a comprar, va a ser se puede decir esta movida, va a jugar con estos elementos, depende del momento económico que se vive. Depende de la situación económica actual que tenga el país. Si estamos en crisis económica, como en este momento, por ejemplo, el Banco Central va a comprar estos documentos comerciales, ya sean operaciones de mercado abierto o redescuento de documentos. Es lo mismo, estamos resumiendo, lo van a ver en las diapositivas. Puede comprar. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué va a comprar? Porque la economía necesita inyección de recursos, necesita más recursos. Cuando hay crisis económica quiere decir que está escaseando el dinero en el mercado. No hay platita, ¿no es cierto? Las familias empiezan a reducir sus ingresos, empiezan a haber despidos en las empresas, empiezan a cerrarse las empresas, entonces empieza a reducir la cantidad de dinero en la economía. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Banco Central? A través de estos elementos que tienen las reservas internacionales netas, tiene que inyectar recursos. Por eso compra estos documentos comerciales para inyectar recursos a la economía. ¿No es cierto? Eso lo hace. Y si estamos, lo contrario a crisis económica es un periodo de bonanza económico. ¿Qué quiere decir el periodo de bonanza económico? Cuando más bien ya hay un país ha crecido considerablemente económicamente, están entrando nuevos ingresos al país, fundamentalmente quiere decir que nuestras exportaciones están en alzada, nuestras exportaciones son más que las importaciones, se llama tenemos ahí un superávit en la balanza comercial, entonces por ese motivo hay más dinero en la economía y al haber más dinero en la economía, hay un peligro. Si bien es positivo, porque cuando hay más dinero en la economía, aumenta la inversión, aumentan la productividad, se crean nuevas empresas y se crean nuevas fuentes de trabajo. Eso es muy positivo para la economía, pero hay un elemento, cuando hay más dinero que el que tiene que circular en la economía, el dinero es una amenaza a uno de los dos componentes fundamentales de una economía, la demanda o el consumo, ¿no es cierto? Si hay más dinero, ¿qué va a pasar? La demanda se va a disparar, se puede disparar, la demanda puede crecer y ahí viene un problema bastante delicado en la economía que se llama la inflación, que es el alza sostenida de los precios de la canasta familiar. Entonces, el Banco Central ahí no le interesa que haya más dinero, más bien quiere reducir, sacar un poco de dinero en la economía, lo contrario a la anterior acción que tiene que comprar. Entonces aquí va a vender ya estos activos comerciales, lo va a vender en la Bolsa Boliviana de Valores, como tienen un valor económico con criterios de ahorro, de fomentar el ahorro, entonces va a reducir los recursos en la economía. Va a reducir el dinero circulante. ¿Por qué ese es su objetivo? Porque cuando hay más plata de lo que tiene que haber es peligroso por el tema del consumo, ¿no? Empiezan a subir los precios de la canasta familiar, ¿no? Entonces ahí se tiene que regular. El Banco Central los vende. Y los otros dos elementos con el que el Banco Central puede regular la oferta monetaria tienen que ver con entidades financieras. Los bancos comerciales, las entidades financieras privadas. Puede hacer dos tipos de acciones, lo que se llaman el encaje legal, la tasa del encaje legal y
las llamadas ventanillas de descuento. Primero voy a hablar el encaje legal. El encaje legal es un monto de dinero fijo que el banco comercial tiene que destinar a través de una tasa que da el Banco Central, fija para la cuenta del Banco Central. No puede destinar ese monto en otro elemento que no sea el encaje legal. Por ejemplo, el Banco Central dice la tasa del encaje legal va a ser del 12%. ¿Qué quiere decir? Si un banco comercial tiene, por ejemplo, 1.000 millones de bolivianos de patrimonio, de recursos, de capital, un 12% tiene que ir al Banco Central a través de la tasa del encaje legal. ¿Cuánto es el 12% de 1.000 millones de bolivianos? 120 millones de bolivianos tienen que estar ahí, estáticos. El banco comercial no puede hacer la labor de colocación, no puede prestar, no puede tocar ese monto, porque ese está estipulado en la ley de entidades financieras. El Banco Central no realiza la tasa del encaje legal arbitrariamente, hay una ley que lo respalda, entonces determina el encaje legal. Entonces, quiere decir, y el encaje legal, uno de sus objetivos es para prevenir posibles eventualidades o posibles problemas económicos financieros que tenga las entidades financieras. Si una entidad financiera, por ejemplo, entra en quiebra, con el encaje legal que vino pagando al Banco Central, el Banco Central forma parte como parte de la solución al problema. Es decir, ustedes saben, si un banco entra en quiebra, hay que devolver los dineros a los ahorristas, por ejemplo, a los accionistas. Entonces, eso coadyuva el Banco Central a través del encaje legal, ¿no? Coadyuva al pago. Para eso está como un fondo de prevención el encaje legal también, ¿no? Entonces, por eso el Banco Central lo cobra y el banco comercial tiene que destinar. No es que el banco comercial va a ir con la plata al Banco Central y aquí tomen para el encaje legal, no. El Banco Central tiene cuentas en todos los bancos, en todas las entidades financieras del país. Entonces simplemente hace el débito nada más, ¿no? De la tasa que estipula. Entonces, ya una vez conocemos lo que es el encaje legal, entonces el Banco Central ahí ya puede jugar, puede subir la tasa o bajar la tasa. Igual va a actuar como los anteriores elementos mencionados, va a actuar, depende de la situación económica actual. Si estamos en una situación de crisis económica, ¿qué va a hacer el Banco Central? ¿Va a aumentar o va a disminuir la tasa del encaje legal? Si estamos en crisis económica, la va a disminuir. ¿Por qué? Porque su objetivo, al disminuir, fíjese, yo ponía el ejemplo de un banco que tiene 1.000 millones de bolivianos de patrimonio, un 12%, la tasa del encaje legal es 120 millones. Quiere decir que 880 millones de bolivianos ese banco puede disponer, puede prestar, puede negociarlo, generar utilidades. 120 los tiene, en el buen sentido de la palabra, los tiene secuestrados, no puede tocar. Fíjese, 12% la tasa del encaje legal. Si estamos en crisis económica, ¿qué tiene que hacer el Banco Central? Va a decir, la vamos a bajar la tasa del encaje legal. Ya no va a ser 12%, ya va a ser 8%. ¿Qué quiere decir? ¿Cuánto es el 8% de 1.000 millones? 80 millones. Ya no son 120, ¿no? Es que es 12%. Entonces, fíjese, con esa medida el Banco Central está liberando 40 millones de bolivianos en una entidad financiera. 40 millones de bolivianos, ¿para qué? ¿Para que la entidad financiera ya ese dinero lo preste a través de la colocación y fíjese, ya hay inyección de recursos en la economía. Porque siempre va a ser el criterio. Crisis económica, el Banco Central tiene que tomar medidas para inyectar recursos en la economía. Ya lo dije anteriormente, la crisis económica quiere decir que hay menos dinero, hay menos recursos en la economía. Entonces el Banco Central empieza a lanzar medidas para inyectar recursos en la economía, para que los recursos, el dinero sea mayoritario, porque se necesita. Entonces va a bajar la tasa del encaje legal.
para que los bancos puedan disponer mayor cantidad para prestar, porque el banco a prestar, al hacer la labor de la colocación, está inyectando recursos en la economía. Y la tercera, y cuando hay una situación económica de bonanza económica, lo contrario a la crisis económica, ¿qué va a hacer el Banco Central? Ya hemos visto lo que es bonanza. Va a incrementar más bien la tasa del encaje legal, porque no quiere que el Banco Central no va a querer que haya más dinero en la economía, más bien lo va a contraer, porque hemos visto que la bonanza económica quiere decir que hay más plata, entonces eso amenaza a la demanda, al consumo. Si no regulamos eso, la oferta monetaria la demanda se puede disparar, puede elevarse demasiado y viene la inflación, viene el incremento de los precios de la canasta familiar. Entonces el Banco Central ahí va, ¿qué cosa va a hacer? Ahí va a aumentar la tasa del encaje legal. Ya le va a quitar incluso más plata a los bancos para que presten menos dinero. Ya va a decir, no es un 12%, ahora es un 15%. Fíjese, ya no son 120 millones, son 150 millones, siguiendo el ejemplo, que ese banco, esa entidad financiera va a tener que depositar en la cuenta del Banco Central. Ya no va a tener 880, ya va a tener 850 nomás millones para disponer, para hacer circular en el mercado. Fíjese, con esa medida el Banco Central está quitando recursos de la economía, cuando hay bonanza económica. ¿Y qué son las ventanillas de descuento? El Banco Central también le puede prestar dinero a las entidades financieras. Les puede prestar. Y lo mismo, ¿cómo va a actuar con la tasa? En realidad la ventanilla de descuento es una tasa de interés que cobra el Banco Central por esos préstamos, una tasa de interés. Ya hemos visto cuando el banco comercial, lo mismo, el Banco Central presta dinero, se llama la tasa de interés activa, es una tasa de interés activa que cobra a los bancos comerciales. ¿Y cómo la va a mover la tasa? Igual, dependiendo de la situación económica que se viva en ese momento. Si hay crisis económica, ¿qué va a hacer con la tasa de interés activa? La va a disminuir al máximo. ¿Por qué? Crisis económica, sabemos que se necesita dinero circulante en la economía. Entonces el Banco Central quiere y debe hacer circular mayormente el dinero en la economía. Entonces va a prestar dinero a un precio supremamente bajo. Cuando yo estuve en el Banco Central pude ver que la tasa de ventanilla de descuento llegaba a veces rondaba el 1% anual, mire la ganga. Entonces los bancos comerciales, las entidades financieras, iban al Banco Central a prestarse ese dinero, imagínense, al 1%, y lo prestan pues arriba del 6-7%, y ya ganan dinero. Entonces con esa medida corren las entidades financieras a prestarse ese dinero del Banco Central por una tasa de interés bastante baja, y cuyo objetivo, ¿qué objetivo tiene el Banco Central? Que los bancos comerciales empiecen a prestar ese dinero, empiecen a hacerlo circular en el mercado, porque hace falta dinero en la economía. Eso es cuando hay crisis económica. Y cuando hay bonanza económica, ya el Banco Central no le interesa prestar dinero. Más bien la va a subir la tasa de la ventanilla de descuento, ¿no? Entonces va a subirla a tasas que los bancos comerciales ya no les va a interesar prestarse plata del Banco Central. ¿Por qué lo hace? Porque en bonanza económica, de nuevo, repito, el Banco Central tiene que quitar recursos de la economía. Tiene que quitar recursos porque la bonanza económica, hay más plata y ya sabemos, está amenazando eso a la demanda, al consumo. Puede incrementarse los precios de la canasta familiar, puede venir la inflación. Ese siempre va a ser el criterio que maneja el Banco Central. Entonces, esta es la parte principal de la unidad jóvenes, la regulación de la oferta monetaria que hace el Banco Central, de la oferta de dinero, a través de estas medidas importantes que tiene. Espero que la clase haya sido bastante productiva. Espero que haya sido bastante productiva para todos ustedes. Y
pueda servirle para mejorar sus conocimientos. Como le vengo diciendo en las otras grabaciones de las unidades, que las dudas que tengan en las videoconferencias se las voy a poder contestar. Que tengan muy buenas tardes.